Buenas noches, Dios les bendiga. Quiero aprovechar para compartir un mensaje que es muy importante. Un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento y es predicar el Evangelio. ¿Por qué es tan importante predicar este mensaje? Es importante porque la misma palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Pero que cree en qué o en quién? Bueno, para todo aquel que cree en el Cordero de Dios, en Cristo. Entonces, pues hay una buena noticia y una mala noticia. Es necesario decir primero la mala. ¿Por qué? Pues para saber por qué es buena noticia. La mala noticia es que todos hemos pecado y el problema es que hemos pecado en contra de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Por ejemplo, el primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. La pregunta es: ¿quién de nosotros ama a Dios sobre cualquier otra cosa? Algunos podrán decir: no, pues yo amo a Dios sobre todas las cosas. Pero al decir yo amo a Dios sobre todas las cosas, para mí Dios es más importante que mis hijos, que mi esposa, que mi trabajo, que mi casa, que mis bienes. Es más importante que cualquier otra cosa. Si decimos yo amo, bueno, es que yo amo a Dios, pero a mi manera. El problema aquí es que Dios no nos está pidiendo migajas de amor. Él dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Probablemente a nadie le gusta escuchar esto, ¿no? Pero las cosas de Dios son radicales, tan radicales que para que pecadores sean salvos tuvo que morir un justo. Entonces, el primer mandamiento lo hemos quebrantado. Fíjate, el siguiente que te voy a mencionar dice: no mentirás. Y la pregunta sería: ¿quién de nosotros jamás ha dicho algo que no es verdad? ¿Quién jamás ha mentido? Todos hemos mentido, ¿no? Aún los niños mienten. Llegamos a decir que pues los niños son inocentes, ¿no? Y no traen maldad. Bueno, hay niños que han llegado a matar a otros niños, ¿no? Y sabiendo que lo que están haciendo está mal. Hay niños que se esconden para hacer cosas que están mal. Entonces, según David, en sus salmos, él dice que él ha sido engendrado en pecado, en el vientre de su madre. Entonces, todos traemos pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, si hubiera alguien aquí que dice yo no soy pecador o no soy malo, un mandamiento dice: no mentirás. Al momento de decir yo no soy malo o hay otros peor que yo, es tratar de justificarnos. Cuando realmente sabemos que somos terribles pecadores, podríamos compararnos con otra persona peor que nosotros y decir: bueno, él es peor que yo no soy tan malo. Bueno, si nos comparamos con otro pecador, probablemente sí, ¿no? Probablemente hay otro peor que yo. Pero si nos comparamos con Cristo, ¿crees que la libremos para entrar al cielo? ¿A la vida eterna? No, realmente no. Y para llegar a la vida eterna, aquel que puede ir al cielo, a la vida eterna, pues tiene que ser perfecto. ¿Y quién es perfecto? Nadie somos perfectos. ¿Qué fue lo que Dios hizo para que pecadores pudieran entrar a la vida eterna? En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, aún siendo pecadores. Y hay otro capítulo muy bueno que viene en Juan, capítulo 3, que es muy conocido y creo que famoso en el mundo, pero muy mal interpretado. Juan capítulo 3, 16 en adelante dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado. ¿Te das cuenta? Para que todo aquel que en Él cree no sea condenado. Pero también la Biblia dice
que el que no cree ya era condenado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el humano para ser salvo? Creer. Algunos podrían decir, pues yo creo desde niño. De hecho, tú no me conoces, pero yo hice mi primera comunión, fui bautizado, me sé los mandamientos y conozco un poco de teología. Bueno, la Biblia dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Tratar de escudarnos o tratar de decir que merezco el cielo porque conozco mucho de la Biblia, o porque fui bautizado, o porque hice mi primera comunión, o porque llevo años en la iglesia, confiar en mis obras para ir al cielo, pues es como confiar que ir delante del juez y decirle me arrepiento me va a salvar. Decirle a un juez me arrepiento, te va a decir que bueno, está bien, pero tienes que ir a la cárcel. Imagínate que Cristo no era culpable y fue aplastado recibiendo la ira de su propio Padre para que el que cree en Él tenga vida eterna. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca cometió pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor de los pecadores. Puedes leer el Salmo 22 y dice, yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres. Él se sintió como un gusano en la cruz del Calvario. Cristo es el sustituto del pecador. Él se pone en el lugar nuestro para que el que cree en Él tenga vida eterna. No te vengo a hablar de una religión, porque la religión no salva. Te vengo a hablar del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el único que te puede dar la vida eterna. Después de Él haber sido castigado, según el profeta Isaías, dice que fue experimentado en quebranto, despedazado. Estando en la cruz del Calvario, Él no parecía un humano, parecía un pedazo de carne clavado en el madero por amor a pecadores. Estando en el madero, Él clamó al Padre y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido del arameo es, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y no como te estoy hablando a ti, es como cuando marcan un caballo, un animal al rojo vivo con un logotipo, es como un relinchido fuerte, ¿no? Imagínate que el Hijo de Dios gritó, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Fuerte. Después de esto, Él dijo, consumado es. Con eso estaba diciendo, he terminado la obra. Después de esto, Él decidió cuándo morir, Él entregó su espíritu, fue bajado de la cruz ya muerto, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de tus pecados. ¿Cuál? ¿El menos malo? No, el peor de tus pecados, aquel que tú crees que no tiene perdón de Dios. Bueno, por ese pecado Cristo fue despedazado para que el que cree en Él tenga vida eterna. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. Y si has creído, Dios te manda que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cualquiera de tus pecados. Algunos dirán que fácil, ¿no? Aquel que robó, mató, secuestró, violó, dice creer en Jesús y ya va al cielo. No, no es fácil. De hecho, no es tan fácil como se escucha, porque uno que es triplemente santo y justo fue despedazado en lugar de pecadores. Y algunos podrán decir, bueno, hay mucho hipócrita en la iglesia. Bueno, puede haber hipócritas en la iglesia, pero un cristiano que realmente ha creído en Cristo, de esos no existen. Uno que realmente ha creído no será la misma persona, sino que la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Si hubiera alguien que dice creo en Cristo, pero no hay ni un cambio en su vida, ese sí es un hipócrita, ese sí es un mentiroso. Y si muere, por más conocimiento que tenga de la Biblia, irá al infierno. Cree en Cristo hoy, porque mañana podría ser demasiado tarde. Dios te bendiga. La siguiente parada, por favor.
Si se detiene aquí, ¿sí puedo bajar? Gracias,